Reciban un cordial saludo. Estamos aquí en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es un placer saludarles desde esta institución, esta loable institución. Y bueno, pues el día de hoy vamos a compartir un tema de manera breve pero sustanciosa que tiene que ver con una problemática en materia fiscal que estamos teniendo todos como abogados postulantes, todos incluso los operadores, desde los contadores en las empresas, referente a las facultades de la autoridad fiscal. En particular, las facultades de gestión y muy en particular las facultades de gestión que tienen que ver con entrevistas de revisión profunda, cartas de invitación, cartas que tienen discrepancia o que marcan algunas diferencias en cuanto a los ingresos, las deducciones, las retenciones, sobre todo por esta cuestión novedosa del algoritmo que existe y que trata de hacer una recapitulación de mis CFDIs emitidos, mis CFDIs recibidos y tratar de buscar diferencias en eso. Pero el punto no es ese, porque sabemos que desde un punto de vista de la técnica contable, los contadores en las empresas hacen perfectamente sus amarres. El problema es más hacia lo jurídico. Y es lo que vamos a abordar el día de hoy. El tema que tenemos el día de hoy en particular es el recurso de queja ante las facultades de gestión de la autoridad fiscal. En particular esas que mencionábamos, las cartas de invitación, las cartas de entrevista o revisión profunda, las cartas donde te marcan o anuncian diferencias con los CFDIs emitidos y los recibidos. Esa es la parte que vamos a ver, cuál es el enfoque jurídico y sobre todo, qué hacer frente a un acto de autoridad como este. Lo primero que tenemos que aclarar es que el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación señala puntualmente las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Quiero hacer un énfasis ahí y puntualizar lo siguiente. Si notan, el primer párrafo inicia las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades. Y esto es un punto distintivo muy importante. Sabemos nosotros que el acto administrativo es un acto emitido por autoridad que funda su potestad para hacerlo en una norma jurídica que le confiere esas atribuciones. Pero el punto es que crea situaciones jurídicas concretas sobre el contribuyente. Crea, transfiere, modifica o extingue alguna situación jurídica concreta con referente al contribuyente. Pero resulta ser que el artículo 33 no habla de un acto administrativo, porque el artículo 33 solo menciona las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus obligaciones o de sus facultades concedidas en la norma. En ese orden de ideas, debemos entender que el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación no crea situaciones jurídicas concretas sobre el contribuyente. No va a crear, transmitir, modificar o extinguir alguna situación concreta o en particular referente a la relación jurídico-tributaria que tiene el contribuyente con el fisco federal. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación? Volvemos a la lectura y puntualizamos las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades. Entonces no es un acto administrativo conforme a la definición clásica. Se engloba esto o se denomina un acto de administración porque es para el mejor cumplimiento de su facultad como autoridad fiscal. En ese orden de ideas, debemos entonces entender que el artículo 33 la Corte lo ha englobado o encasillado de manera sucinta como una facultad de gestión. Con la consideración siguiente, las facultades de gestión propiamente dichas nunca van a determinar ni liquidar un crédito fiscal. Y entonces surge la pregunta, ¿pero por qué nos mandan estas cartas de invitación? Estas cartas de autorregulación, estas cartas de revisión o entrevista profunda, o estas cartas donde nos anuncian que tenemos ciertas diferencias. Es aquí donde vamos a
precisar lo que señala el artículo 33, fracción 1, el inciso I. Me voy a permitir analizarlo. Señala, dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del impuesto. Hasta ahí está bien. Incluso lo señala que es con base en el sector económico o industria a la que pertenecen. Pues no hay nada malo en decir, oye, pues las tasas efectivas pueden ser estas o aquellas, dependiendo del sector o rama económica en la que te encuentres. Pero noten el segundo párrafo de la fracción 1, inciso I del artículo 33 del Código. La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. El Servicio de Administración Tributaria, al amparo de programas de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representante legal, en el caso de personas morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo. Y entonces aquí lo tenemos. Detecte supuestos de riesgo, con base a los parámetros señalados en el párrafo anterior. Pero noten también esta cuestión, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de facultades de comprobación. Número 1. El primer punto a destacar, y es de suma trascendencia e importancia normativa jurídica, es que lo que acabamos nosotros de leer del artículo 33, fracción 1, inciso I, puntualiza. Esto no se entiende como el inicio de facultades de comprobación. Por lo tanto, nunca va a recaerle una determinación y una liquidación de un impuesto o un crédito fiscal. Así como tampoco es una cuestión obligatoria para el contribuyente, porque es un programa de cumplimiento voluntario. Y resulta ser que más adelante lo vamos a ver en las diapositivas, hay criterio de la Corte, que si un acto de autoridad como este que estamos teniendo aquí, que no es un acto administrativo, sino un acto de administración, no te depara ningún perjuicio como contribuyente, no te individualiza ninguna determinación de un crédito fiscal, entonces no es susceptible de impugnarse en ningún medio de defensa. ¿Y esto entonces en qué queda? En un limbo jurídico. Ahora bien, el siguiente, la fracción cuarta del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación en comento, nos precisa a nosotros lo siguiente. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como correcciones de su situación fiscal mediante el envío y noten. Inciso A, propuestas de pago o declaraciones prellenadas, pues eso ya es el pan de cada día con las declaraciones anuales. Inciso B, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, también es algo que hace la autoridad fiscal y no hay ningún problema ahí. Noten el inciso C, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Y es aquí donde tenemos nosotros un punto de incidencia normativa y cuestiones jurídicas que tenemos que ponderar. Primero, este comunicado está dentro del artículo 33, es decir, no crea ninguna situación jurídica concreta al contribuyente. Entonces, este lo puede atender o no atender por la siguiente consideración. Incluso la Corte lo señala en la jurisprudencia que más adelante vamos a ver. Ni siquiera tiene un apercibimiento. ¿Qué es un apercibimiento de ley? Es un texto que viene en el acto administrativo donde se te apercibe o se te señala que en caso de no atender lo peticionado por la autoridad fiscal, será sujeto a una sanción, que generalmente es una multa, una sanción pecuniaria. Pero bueno, retomemos. No tiene el apercibimiento de ley estas comunicados de inconsistencias o comportamientos atípicos, lo que detona muchas veces la revisión o entrevista profunda. Ahora bien, también señala el propio artículo 33, fracción cuarta, el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores, en todos, no se considera el inicio de facultades de comprobación. Y si no se considera el inicio del ejercicio de facultades de comprobación, no va a haber determinación de crédito fiscal, tampoco puede haber la exigencia
de esa determinación y liquidación del crédito fiscal. Pero tomemos en consideración lo siguiente: la autoridad, si no son facultades de comprobación, tampoco puede exigirme la entrega de mi información contable, porque esa es parte de mi bien jurídico tutelado en términos del artículo 16 constitucional. Mis posesiones, mis documentos. Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de actos administrativos no conllevan la obligación de que ofrezcamos ninguna información. E incluso ni siquiera que ofrezcamos nosotros la información de manera pormenorizada y analítica que ellos nos piden en la forma de integraciones especiales, las cuales sabemos que es de explorado derecho, son inconstitucionales e ilegales. Pero sigamos con la cuestión entonces de estas cartas de invitación, de estas inconsistencias detectadas, de estos comportamientos atípicos o entrevistas de revisiones profundas y programas de autorregulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por primera consideración, aquí estamos mostrando ahorita una jurisprudencia, incluso ahí trae el número de registro digital para su mayor abundancia y observación, si ustedes la quieren buscar en ese manual judicial de la Federación, que menciona el rubro carta de invitación. La resolución que desestima la solicitud aclaratoria del contribuyente sobre su situación fiscal derivada de aquella no es impugnable en juicio contencioso administrativo. ¿Qué significa esto? Noten los tres incisos que marca la jurisprudencia por los cuales estas facultades de gestión de las que acabamos de mencionar englobadas en el artículo 33 no son susceptibles de impugnarse. Inciso A: no constituye una resolución definitiva. Entonces, al no constituir ninguna resolución definitiva, no es susceptible de caer en la hipótesis de actos impugnables, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Inciso B: no causa un agravio en materia fiscal, porque no se te está determinando ningún crédito fiscal, no se te está exigiendo ningún crédito fiscal. Por consecuencia, no hay una afectación a la relación jurídico-tributaria. Inciso C: no se determina cantidad alguna a pagar, ni se crean derechos o establecen consecuencias jurídicas para el interesado, incluidas la existencia de un apercibimiento, el cual ya mencionábamos, que es un texto que motiva una causal de una hipótesis de infracción, es decir, atiende la facultad de la autoridad. Si no la atiendes, va a ser susceptible de una sanción pecuniaria. Eso es un apercibimiento. Las facultades de gestión que mencionamos anteriormente, por supuesto que jamás tienen ese apercibimiento. E incluso, abundando más en el criterio jurisprudencial, no para la Corte, no genera perjuicio alguno. Por lo tanto, no es susceptible de impugnarse. Pero y entonces los contribuyentes, los contadores, los abogados preguntarán: ¿y cuál es el medio de defensa entonces que tengo contra este tipo de actos de autoridad? Desde el punto de vista de la jurisprudencia no lo hay. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Comprobar los antecedentes de este acto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Noten lo que menciona aquí la Ley Orgánica de Prodecon. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Prodecon, la fracción número 3, dice: corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, fracción 3, conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos. Entonces, retomemos este punto. Yo puedo acudir a Prodecon a interponer una queja ¿a efecto de qué? De que la autoridad fiscal determine si hay una presunta, y ojo, presunta, ni siquiera tiene que ser comprobable en ese momento, sino una presunta violación a los derechos del contribuyente. Entonces, las cartas de invitación, las cartas de diferencias, los programas de autorregulación o las discrepancias que determina la autoridad e incluso las entrevistas profundas pueden deparar una violación a los derechos del contribuyente, y es ahí donde activamos la queja. Sigue mencionando el artículo 5 o 5 de la Ley Orgánica de Prodecon.
Las quejas o reclamaciones que se presentan ante la PRODECON no constituyen recurso administrativo ni medio de defensa alguno y son independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes. Esto, por decirlo, usar un eufemismo, es una chulada, mis estimados colegas. ¿Por qué? Porque cuando yo interpongo una queja ante PRODECON a efecto de que voy a tener una entrevista de revisión profunda con la autoridad fiscal o cualquier facultad de gestión de las que ya hemos señalado, precisa que no se considera que es un medio de defensa. Entonces, nuestros medios de defensa quedan a salvaguarda. Recordemos nosotros que si interponemos el amparo indirecto, en algunos casos, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales del contribuyente, siempre nos piden que bajo protesta de verdad señalemos si hemos interpuesto algún medio de defensa en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Pero si yo presento queja ante PRODECON, no está en la hipótesis, por lo tanto, bajo protesta de verdad señalo que no he interpuesto ningún medio de defensa y tanto el amparo como la queja corren en sus términos para efectos de cumplir con su propósito. Ahora bien, es tan importante la queja que incluso señala aquí el artículo 5, no crea ni extingue derechos ni obligaciones de los contribuyentes. Repito, quedan a salvaguarda las facultades que decide ejercer el propio contribuyente con respecto de ese acto de autoridad. Pero regresemos, estamos nosotros entonces en esas facultades de gestión. Ya vimos que no las podemos impugnar. ¿Por qué? Pues porque a juicio de la Corte no deparan ninguna hipótesis que el contribuyente tenga que controvertir, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Note nuevamente que el artículo 5 señala el siguiente párrafo. Las quejas que se presentan ante PRODECON no constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que pueda corresponder a los afectados conforme a las leyes. Quedan a salvaguarda nuestros derechos. Ahora bien, ¿cómo los vamos a accionar estos medios de defensa? Noten lo que señala el artículo 15 de la Ley Orgánica de PRODECON. Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberán ser breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente. Ante una facultad de gestión, ¿cuál es mi pretensión? PRODECON, asísteme a través del procedimiento de queja y reclamación, ¿a efecto de qué? De que me designes un observador, porque la autoridad fiscal me está presumiendo que no he cumplido con las obligaciones que contienen las normas jurídico-tributarias. Probablemente me diga que tengo actualizado un crédito fiscal. Y como habíamos leído en el artículo 5, es a través de una presunción nada más, sin que se compruebe. Es decir, el hecho conocido es, hay una facultad de gestión, me permite inferir en vía de presunción que puede haber una afectación a mis derechos como contribuyente. Por lo tanto, PRODECON concurre conmigo en queja a atender esta facultad de gestión. Ahora bien, dice aquí, tanto el procurador de la defensa del contribuyente como los delegados regionales, y esto es lo que vale la queja, tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos de sus actuaciones. ¿Qué significa? Que PRODECON está presente durante ese procedimiento de gestión o ese acto de administración, en esa entrevista de revisión profunda, y asienta todo lo que se va diciendo en la queja, todo lo que se va diciendo, en la revisión o entrevista profunda. Y ahí es donde surte efectos esta cuestión importantísima. ¿Por qué? Porque todo lo que asienta tiene fe pública. Entonces, es un documento que tiene valor probatorio pleno. Por eso es importante acudir con PRODECON. Oye, es cierto, no lo podemos impugnar en sede administrativa ni en sede jurisdiccional,
Pero si vamos con Prodecon, levanta un acta circunstanciada de todo lo que se dijo y entonces al tener fe pública quedan asentadas allí si es que hay violaciones a los derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque en algunas de estas revisiones profundas, primero, ni nos dicen si se va a grabar, no se va a grabar, si están a salvaguarda la protección de nuestros datos personales, si nos van a determinar un crédito fiscal, e incluso nos dicen, y de esto puede ser constitutivo de un delito, como si me estuvieran amenazando ahí. Pero si no llevo a Prodecon, que tiene fe pública, no quedan asentadas estas irregularidades. Y dos, como tiene fe pública Prodecon, ya después la autoridad no podría variar sus argumentos de lo que señaló en estas facultades de gestión. La otra consideración es la siguiente. Siempre que se levanta el acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría de Prodecon, se pide que firmen todos los participantes. Incluso se pide que firmen los funcionarios del SAT que están en esa facultad de gestión. Y que nos ha tocado en la experiencia y en la práctica profesional, mis estimados colegas, que luego la autoridad fiscal dice, no, yo no puedo firmar. Y dice el Prodecon, pues qué bueno, pero en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica de Prodecon, al tener yo fe pública, yo puedo asentar todo lo que se mencionó aquí y el que tú no firmes no le resta la fe pública que yo tengo otorgada o conferida. Entonces, quedan asentadas si nos dijeron cualquier tipo de irregularidad, cualquier tipo de ilegalidad e incluso amenaza que luego los funcionarios públicos se extralimitan en la manera de tratar al contribuyente. Claro, también en franca contravención del artículo 2 o segundo de la Ley Federal de Derechos de Contribuyente. Pero, ¿cómo presentamos esta queja o reclamación? La Ley Orgánica de Prodecon en el artículo 16 señala, cualquier persona, claro, contribuyente, puede presentar las quejas o reclamaciones para denunciar las presuntas ilegalidades contra sus derechos tributarios. Las quejas o reclamaciones se presentan por escrito. No se preocupen, dice ahí, por cualquier medio, incluso por la página electrónica de Prodecon. Ahí tú te metes, descargas un formato de 3 páginas, se llena muy sencillo y se envía. Ahora bien, se pueden incluso hacer los requerimientos de la solicitud de queja o reclamación por cualquier medio, dice el artículo 16. ¿Qué implica cualquier medio? Incluso por teléfono. Incluso por teléfono. Entonces, tenemos una ventaja con estas consideraciones administrativas. Señala también el artículo 18 de la Ley Orgánica de Prodecon que la presentación de la queja y reclamación se puede hacer en cualquier tiempo. Solo que tenemos que tomar en consideración lo siguiente. En caso de que la solicitud de queja para efectos de la recomendación que le precediera se va a usar los servicios de defensa fiscal que tiene la propia Prodecon, entonces la queja la tenemos que presentar en el término de 15 días hábiles siguientes al que surte efecto la notificación del acto o resolución a impugnarse. Con el apercibimiento, ahí sí, de que si no se presenta en el término de esos 15 días, se tiene por no presentado. Entonces hay que considerar lo siguiente. Dijimos, las facultades de gestión no conllevan nada, pero sí tenemos que respetar los términos. Entonces, una vez que me notifican que yo soy sujeto de una facultad de gestión por parte de la autoridad fiscal, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: interponer mi escrito de queja o reclamación, que puede ser el formato que ya viene en la página de Prodecon, y cerciorarme por teléfono, por vía telefónica, de su recepción, y también ahí solicitar la designación de un observador de Prodecon en esa revisión o entrevista profunda. Ahora bien, tenemos que puntualizar qué es lo que queremos, porque la pretensión es muy importante señalar en la queja. Que la autoridad me designe un observador a efecto de que se tutelen los derechos del contribuyente en una entrevista de ese calado o esa facultad de gestión. Entonces, es importante señalarlo o precisarlo. No obstante, como ya habíamos visto, esto se rige por principios de buena fe entre las partes y de celeridad. Resulta ser que no es tan formal
el requerimiento, no conlleva agotar precisamente frases sacramentales, cuestiones que señalemos bajo protesta de decir verdad o alguna forma especial en la que presentemos la queja. Puede presentarse de manera libre o abierta. Ahora bien, esto es sumamente importante porque si bien es cierto, la facultad de gestión, como vimos en la jurisprudencia antes citada, no es susceptible de que la podamos impugnar, lo que se levanta en el acta circunstanciada, de la cual Prodecon da fecha cierta, da fe y legalidad, porque tiene fe pública para levantar ese tipo de actas en estos procedimientos de queja y reclamación, resulta que de ahí nos puede servir de basamento para acreditar que el acto desde el inicio y los actos conexos a esa facultad de gestión tienen un vicio desde un inicio. Y siguiendo el principio de que la suerte del principal es la suerte del accesorio, podemos tener nosotros seguridad jurídica, que es lo que busca la Procuraduría al tutelar los derechos del contribuyente, el famoso saber siempre qué atenerse respecto a los actos de autoridad. Y esto pues no es una concesión graciosa, porque ya sabemos que esto es un derecho fundamental del contribuyente que está tutelado y contenido en la Constitución, incluso del cual pues ya sabemos que tiene sus debidas garantías. Entonces, en resumen, siempre que nos enfrentemos ante una facultad de gestión, podemos optar por no atenderla. Claro, sabemos que no conlleva ninguna determinación en liquidación de crédito fiscal, ni siquiera una medida de apremio, ni siquiera un apercibimiento con imposición de una multa o la medida de apremio. Pero si realmente la queremos atender, hagámoslo a través de la Prodecon, a través del procedimiento de queja o reclamación, en la cual solicitemos la designación de un observador. ¿Y todo esto para qué? Para tutelar el marco jurídico, el marco normativo de las relaciones jurídico-tributarias del contribuyente con la autoridad, pero sobre todo para siempre conservar el parámetro de regularidad normativa constitucional y convencional que se exigen para todas las autoridades, incluidas la fiscal. Y bueno, mis estimados colegas, ha sido un placer estar con ustedes en esta cápsula. Los esperamos en el Instituto de Especialización para Ejecutiva para que se sigan preparando, para que se sigan teniendo esta clase de conocimientos y compartir con todos ustedes. De mi parte es todo. Reciban un cordial saludo donde quiera que estén. Los esperamos en el IEE.